hablamos un poco acerca de la llamada ley de los tres estados, el estado teológico, el estado metafísico y finalmente el estado positivo o científico. Y terminábamos diciendo que para Augusto Comte esto era una manifestación muy clara de la idea del progreso, tal como Condorcet la había establecido en el sentido de que lo mejor está por venir, es decir, el futuro de la humanidad pues estaba totalmente abierto a condiciones cada vez mejores, condiciones de superación de todas aquellas situaciones que van en contra de la dicha y de la felicidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, quisiera arrancar entonces de la siguiente declaración. Parece como que fue precisamente esa idea del progreso la que inspiró esa propuesta comtiana de los tres estados. Comte no lo dejó así liberado al azar, sino que según él se trata de un proceso que no se puede detener, que no se puede parar, porque no depende de nuestra voluntad ni de nuestro querer, puesto que hay leyes, según él, que gobiernan, que controlan esa espiral ascendente en que consiste el progreso de la humanidad. Esto significaba simple y sencillamente que la humanidad ha salido, digamos, ha arrancado de la barbarie primitiva y se dirige hacia el futuro completamente civilizado e industrializado de una sociedad en la cual los hombres serán completamente felices. Pero hay que recordar que esta supuesta ley de los tres estados abarca a la humanidad entera. Comte no estaba pensando únicamente en Francia, ni estaba pensando exclusivamente en Europa. Según él y según esta propuesta suya, todo pueblo, toda cultura, todo grupo humano, más temprano que tarde, arribaría precisamente a esa clase de sociedad que se estaba gestando de alguna manera en Europa. Entonces, se trata de una especie de destino que le espera precisamente al género humano, que le espera a la humanidad donde quiera que ésta realmente se encuentre, ¿verdad? Sin importar el sitio geográfico, todos los grupos humanos se dirigen definitivamente hacia esa sociedad ideal de completa dicha que se estaba gestando en Europa. Esto significa, como podemos recordarlo, pues que de la adoración a los astros, es decir, del puro fetichismo y por supuesto la brujería, eh, pues la humanidad pasó, digamos, a la creencia de un mundo que estaba poblado de dioses y de allí pues dio el salto a un único creador todopoderoso, capaz incluso de relaciones personales, ¿verdad? Es decir, en esto último, pues hemos abarcado el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo en una sola palabra. Entonces, la humanidad atravesó pues en ese primer estado del pensamiento por estos tres momentos que vamos a recordar de una manera un poco más detenida en unos pocos minutos en la exposición que estamos tratando
de comunicar hoy. Entonces, se sustituyeron luego, digamos, del estado puramente teológico, se sustituyeron los dioses o el Dios único por fuerzas completamente indefinidas, inherentes a las cosas. Es decir, se pasó al estado estrictamente metafísico del pensamiento, ¿no? Entonces ya no son entidades, digamos, espirituales las que mueven, las que provocan, digamos, el movimiento que hay en el universo, sino que son las cosas mismas las que tienen en sí ciertas capacidades, ¿verdad? Como ya sea como esencias, como sustancias, como la posibilidad de ir de la potencia al acto, en fin, ¿verdad? Ya son las cosas mismas del universo las que poseen, digamos, esas fuerzas indefinidas que la mentalidad filosófica de alguna manera hizo el intento por descubrir. Ahora, eh, tengo una cita aquí del discurso y debo aclarar que las citas están tomadas de la versión que ustedes están manejando, ¿verdad? O sea que las páginas que están aquí señaladas, pues son las páginas que ustedes tienen también, ¿verdad? Y que han estado leyendo en las últimas semanas. En la página número 11, digamos, del discurso, Augusto Comte dice, como la teología, en efecto, la metafísica intenta, sobre todo, explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos, pero en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza cada vez más por aquellas entidades o abstracciones personificadas cuyo uso, en verdad característico, ha permitido a menudo designarla con el nombre de ontología. Esto es lo que ocurrió precisamente en el segundo estado del pensamiento de la humanidad. La preocupación era la naturaleza, digamos, de los seres, su origen y por supuestamente, y supuestamente también su destino, ¿verdad? Eh, tratando, digamos, de dar respuesta a esas preguntas y a esas inquietudes, incluyendo, por supuesto, el cómo se producen todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en el universo. Y entonces se sustituyeron aquellos agentes sobrenaturales del estado teológico y se reemplazaron por abstracciones, por entidades que, bueno, llevaron a que a esta disciplina se le diera el nombre de ontología. Entonces, en el estado metafísico, en una sola palabra, se le dio mucha importancia a las especulaciones, a las propuestas extraídas, en este caso, de la mente de los filósofos. Y entonces, hasta ese momento, según Augusto Comte, los seres humanos, la humanidad entera se resistía a aceptar que eso que se anda buscando, que es la verdad, no está en los hombres mismos, sino en el mundo. Esta es la característica, digamos, esencial del periodo metafísico. La idea dominante de que toda explicación y toda respuesta la podemos encontrar dentro de nosotros mismos,
concretamente en nuestro propio raciocinio, en nuestra capacidad intelectual. Cuando Augusto Comte asegura pues que si de la verdad realmente se trata, tenemos que volver nuestros ojos al mundo y dejar realmente de pensar que dentro de nosotros podemos encontrar las respuestas, las soluciones a los problemas que se plantean en cuanto al conocimiento de la realidad, ¿verdad? Entonces, según Augusto Comte, llegó un momento, sí, del momento propio, digamos, en el cual él está viviendo, posterior a los inicios de la revolución científica, viviendo en los inicios de la revolución industrial también, pues Augusto Comte dice que ha llegado el momento de abandonar esa etapa del pensamiento que él considera metafísica, propia del mundo de la filosofía, para entrar en una nueva etapa del pensamiento humano que es el estado positivo, donde el hombre se convertiría finalmente en un observador del mundo, en un descubridor de sus leyes, ¿verdad? Es decir, el hombre comenzaría finalmente a dejar de buscar dentro de su intelecto para dedicarse a leer la realidad, porque solo los hechos debidamente leídos, pues le van a proporcionar a los hombres las respuestas que anda buscando. Por supuesto, no a todas las preguntas, porque hay preguntas que ya no deben hacerse, como las preguntas relacionadas con el origen, con los porqués, con los para qués, con los fines, con los propósitos, digamos, del mundo y de la vida. Ese tipo de preguntas obviamente ya no se pueden hacer. Hay que limitar las preguntas que tenemos a cuestiones que tienen que ver con los hechos mismos, los cuales, como decía, si somos atentos lectores, pues ellos mismos nos van a indicar y nos van a responder las preguntas sobre lo que ocurre en el universo, proporcionándonos las respuestas perfectamente adecuadas. Ahora bien, en el estado positivo, según esta propuesta, digamos, de Augusto Comte, se abandonarían rotundamente las muletas de la religión y de la fe. Algo así como que, y él lo dice muy claramente, hay que recordarlo, él lo dice claramente, que el primer estado del pensamiento humano es la infancia de la humanidad, que el segundo estado, el metafísico, pues es la juventud, digamos, del pensamiento humano para llegar finalmente a la edad de la virilidad, ¿verdad? Donde ya convertido, digamos, el hombre o la humanidad en un completo adulto, pues ya no va a necesitar de la tutela, de la ayuda, del respaldo, del sostén que han provisto hasta ese momento tanto la religión como la fe. Y por qué no decirlo, la misma especulación filosófica, pues vendría a ser también una muleta, pero a partir realmente de la inauguración del estado positivo, pues esas ayudas, esos apoyos ya no serían más necesarios. Y entonces, dicho de otro modo, la ciencia finalmente acabaría con toda clase de supersticiones religiosas y también daría al traste con la especulación filosófica. Ya no se necesita más andar especulando, ¿verdad? Lo que importa ahora es atender a los hechos
leerlos de una forma de vida para poder ser instruidos, para poder aprender y obtener el conocimiento respecto al mundo que ni la religión ni la especulación filosófica pudieron darle nunca al ser humano. Ahora bien, la pregunta, digamos, que tenemos que hacernos aquí y que se han hecho también muchos de los interesados en el pensamiento de Augusto Comte es, ¿hay que enterrar entonces a Comte como enemigo de la religión y la teología? Es decir, ¿hay que matarlo sencillamente por haber llegado a afirmar, digamos, lo que afirmó respecto a la fe y respecto a la teología misma? Bueno, algunos responden que sí, pero hay otros que no están muy de acuerdo con esto. Y es precisamente esto último lo que queremos de alguna manera llegar a rescatar, si es que se puede decir así, o rescatar más bien a Comte de haber sido convertido en un enemigo, en un asesino, digamos, de la fe y de la teología. ¿Será realmente esto posible? Su obra realmente da pie para que uno piense que Comte no era en el fondo un enemigo de la religión y de la teología, que en algún momento, digamos, Comte llegó a entender la importancia que la religión y la fe tienen, digamos, para los seres humanos. ¿Será eso realmente posible? Bueno, vamos a ver en qué paramos después de hacer algún examen, que solo vamos a empezar hoy. Yo no creo que vayamos a terminar este asunto el día de hoy, pero solo vamos a empezar realmente este esfuerzo por tratar de comprender qué relación hay en el pensamiento de Comte entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe, ¿verdad? ¿Es realmente una relación imposible o hay alguna ligera posibilidad de mantener ambas o de preservar ambas, digamos, para la vida tanto de los seres humanos individuales como para la vida y la existencia futura de la humanidad? Bueno, las preguntas que queremos definitivamente intentar resolver y de las que queremos hacernos cargo aquí. En la página número 24 de el discurso, eh, que insisto, equivale a las páginas que ustedes tienen ahí, que han estado leyendo, dice Augusto Comte lo siguiente: sin duda, la ciencia y la teología no están, en primer término, en abierta oposición, puesto que no se proponen los mismos problemas. Esto es lo que ha permitido durante largo tiempo el despliegue parcial del espíritu positivo, a pesar del ascendiente general del espíritu teológico e incluso en muchos aspectos bajo su tutela previa. Bueno, este párrafo me parece a mí que es muy importante respecto al asunto que hoy nos ocupa. Y las afirmaciones que hace Augusto Comte aquí son de enorme relevancia. Y lo primero, digamos, que él señala es que le parece que la ciencia y la teología, es decir, el estado del pensamiento científico y el estado del pensamiento teológico, no están para comenzar en una oposición abierta, es decir, no es cuestión de que la ciencia se oponga a la teología y que la teología se oponga a la ciencia como
dos grandes enemigos. Y él encuentra, digamos, que la razón, digamos, de esto es que no se proponen los mismos problemas, ¿verdad? Es decir, los problemas que eran propios del estado teológico, del pensamiento en su estado teológico, y los problemas del pensamiento humano en el estado positivo científico, pues son completamente diferentes y totalmente distintos. A mí me parece que esta es una actitud que hay que tratar realmente de comprender. Y vamos a ver si contribuimos nosotros con esta exposición a que procuremos, digamos, esa comprensión de la forma más correcta posible. Es más, él afirma, digamos, que el hecho de que no sean enemigos el estado científico y el estado teológico del pensamiento, pues es lo que ha permitido precisamente el despliegue, el desarrollo, digamos, al menos en parte, del espíritu científico, del espíritu positivo, ¿no? Y dice en algunos aspectos incluso el espíritu positivo o científico se ha llegado a desarrollar, no solo, digamos, a pesar de el peso que lo teológico tuvo, sino bajo su tutela previa, ¿no? Incluso gracias a la tutela, gracias al cuidado, digamos, del espíritu teológico, como él le llama, o del estado teológico del pensamiento humano. Estas dos declaraciones me parecen a mí de enorme importancia para tratar realmente de comprender este asunto en el pensamiento de Augusto Comte. Mantengámoslo entonces en mente, ¿no? Uno, que la ciencia y la teología, o sea, el estado científico del pensamiento y el estado teológico del pensamiento, pues tenían realmente frente a sí problemas diversos y distintos. Y en segundo lugar, que el estado teológico del pensamiento ha posibilitado o posibilitó en alguna medida el desarrollo, digamos, del estado positivo científico del pensamiento de la humanidad. En el mismo lugar, en la misma página, ¿verdad? Augusto Comte escribe lo siguiente. De esta forma, dice, a medida que las leyes físicas han sido conocidas, el imperio de las voluntades sobrenaturales se ha tenido que restringir cada vez más, quedando consagrado siempre, sobre todo, a los fenómenos cuyas leyes permanecían ignoradas. Esta es otra declaración sumamente importante para el tema que nos ocupa. Es decir, el estado teológico del pensamiento humano, como ya decíamos, después del fetichismo, fundamentalmente con el politeísmo, pues cayó, digamos, en la idea de que infinidad de dioses, o lo que él llama voluntades sobrenaturales, pues constituían la razón de ser de lo que ocurría en el mundo. Eran, digámoslo así, la explicación última de los fenómenos que aparecen y que se dan en el universo. Pero esta actitud, esta manera realmente de ver las cosas, dice Augusto Comte, gracias al estado positivo del pensamiento, pues se fue reduciendo, ¿verdad? Se fue reduciendo merced al descubrimiento de las leyes físicas que gobiernan los fenómenos,
pero no ha desaparecido del todo, dice Augusto Comte, al menos en el momento en el que él está escribiendo esto. No ha desaparecido del todo esa tendencia de considerar que hay dioses o que hay voluntades sobrenaturales que realmente constituyen la razón de ser de lo que ocurre, pero, dice él, más bien contraída esa actitud a aquellos hechos, aquellos fenómenos cuyas leyes permanecían hasta ese momento ignoradas, ¿verdad? O sea que en la medida en que el pensamiento científico o el estado científico del pensamiento no había podido resolver, digamos, todas las preguntas sobre lo que ocurre en el universo y en el mundo en esa misma medida, pues el vacío lo venía a llenar el estado teológico del pensamiento, es decir, aquello que la ciencia no logra explicar en este momento, cuyas leyes todavía no hemos logrado descubrir, pues es ahí definitivamente donde cabe el pensamiento teológico, ¿verdad? Bueno, algunos teólogos de algún modo rechazan y han rechazado rotundamente esta manera de ver las cosas. Digamos, esta forma que dice, bueno, la ciencia, sí, por supuesto, aceptamos totalmente la ciencia, pero hay cosas que la ciencia no puede ocupar, no puede resolver, y entonces ahí entra definitivamente la fe, ahí entra definitivamente el estado teológico del pensamiento. Algunos, insisto, teólogos se han resistido a aceptar esto porque, según ellos, es tratar, digamos, en este caso a Dios como un tapahuecos, es decir, se usa para tapar aquellos agujeros que la ciencia realmente no ha podido cubrir, digamos. Y uno, digamos, de esos teólogos protestante, para más señas, pues es el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, muerto, digamos, bajo el régimen nazi. Murió muy joven, inmediatamente después de haber cumplido 40 años, pues fue ahorcado, ejecutado por el régimen hitleriano. Bonhoeffer se resistía rotundamente, digamos, a tratar la fe y a tratar a Dios, en este caso el Dios cristiano, obviamente, como una especie de recurso último, digamos, para tapar aquellos agujeros que la ciencia todavía deja abiertos y a los cuales y ante los cuales no tenemos, digamos, leyes explicatorias, ¿no? Para decirlo ahora en términos comtianos. Bueno, volveremos sobre esta cuestión, digamos, de la teología ya protestante o católica, pero, si no hoy, el próximo día. Bueno, entonces, insisto, me parece que aquí también hay una actitud, digamos, de Augusto Comte hasta cierto punto condescendiente, aunque sea temporal, ¿verdad? Es decir, el estado teológico del pensamiento tiene todavía lugar, mientras que la ciencia o el estado científico del pensamiento no haya logrado descubrir las leyes sobre las cuales descansa algún tipo, alguna clase, digamos, de fenómeno. Entonces, llegamos realmente a un punto en el que hay que reconocer que desde la perspectiva del positivismo de Augusto Comte, pues si un papel realmente vino a desempeñar la ciencia fue que desencantó al mundo. Si el hombre en el estado teológico del pensamiento, pues vivía en un mundo prácticamente mágico, un mundo encantado, donde seres sobrenaturales, voluntades sobrenaturales, como les llama Augusto Comte, pues controlaban, dominaban todos los fenómenos y eran realmente la razón de ser de lo que ocurre en el mundo. Y por supuesto, al ocurrir el desencantamiento del mundo, pues se expulsó automáticamente
lo sobrenatural. Es decir, todo lo sobrenatural vendría prácticamente sobrando, ¿verdad? Eh, Creo que esta es una declaración que prácticamente se ha avalado desde los inicios de la revolución científica en el siglo XVII. Es decir, si algo hizo la revolución científica fue destruir una tras otra el sinnúmero de supersticiones o falsas creencias que el pensamiento humano tenía respecto prácticamente a todo, ¿verdad? Respecto al sistema solar, respecto al movimiento de los astros, respecto a las enfermedades que achacan definitivamente el organismo humano, respecto a los desastres naturales de todo tipo. Bueno, si la humanidad tenía muchísimas falsas creencias o supersticiones que fueron cayendo una tras otra, pues, ¿verdad? No hay realmente detrás de todo ello una voluntad, no hay un querer, no hay un super ser que haga que aquello ocurra por determinadas razones y para lograr determinados fines. Es decir, esto realmente se acabó, ¿verdad? Entonces, lo sobrenatural definitivamente queda expulsado. Es decir, habrá que recordar que aunque no lo dijo así, pero este es uno de los principios fundamentales de la visión del mundo mecanicista iniciada por Descartes, ¿verdad? Si el mundo realmente es un gran mecanismo, pues entonces no hay lugar aquí para encantamientos, para nada mágico, para nada sobrenatural. El mundo es materia y la materia es el mundo y allí se acabó definitivamente todo. Entonces, el triunfo, digamos, si es que hay un triunfo sobre la teología, sobre la religión y la fe, es entonces un asunto tan simple, digamos, y tan sencillo en la obra de Augusto Comte. Bueno, ya estuvo, pues sí, Comte privilegió la ciencia y echó a la basura realmente la religión, la fe, el estado teológico, el pensamiento, en fin, etcétera. Y ya cerramos el libro, ya terminamos el curso, ya comprendimos perfectamente bien ese asunto. Parece como que no es realmente tan sencilla la cuestión, no es tan simple, digamos, la relación que pueda haber entre la ciencia y la teología y la religión en el pensar de Augusto Comte. Ya solo con las citas que hemos leído hasta este momento creo que nos podemos dar cuenta de que aquí hay algo mucho más complejo, que la búsqueda realmente de la respuesta podría ser algo mucho más complicado de lo que realmente podemos pensar. Bueno, empecemos con algunas aclaraciones. El discurso teológico, o si usted quiere, eso que se denomina teología, tiene una larguísima historia. Una historia que se remonta más allá de los 2000 años. ¿Sí? Eso hay que dejarlo perfectamente claro, ¿verdad? Vivimos obviamente en la era cristiana, hemos vivido en la era cristiana y en un mundo cristiano, digámoslo así, durante 2000 años. Pero eso que se llama teología tiene una historia mucho más larga que eso. El tiempo realmente durante el cual se cultivó eh, el pensamiento teológico, pues es mucho más antiguo. Comte, Comte mismo parece comprender eso de una manera correcta, porque
Él afirma que el estado teológico comienza con la humanidad. Fíjese pues, en los inicios de la humanidad se dio el inicio del estado teológico del pensamiento humano. Él no dice que el estado teológico del pensamiento empezó con el cristianismo, ¿no? No, ni siquiera con el judaísmo, porque hay que recordar que el judaísmo, de cuyas raíces se nutre el cristianismo, es mucho más viejo y mucho más antiguo que el cristianismo mismo, pues. Pero Augusto Comte ubica realmente el estado teológico del pensamiento en los inicios de la humanidad, en los comienzos de la humanidad y no con los comienzos del cristianismo. Ya eso significa, pues, que el discurso teológico, no solo desde la perspectiva kantiana, sino, digamos, desde una perspectiva eminentemente histórica, podemos definitivamente decir que es mucho más antiguo que el cristianismo, en caso de que estemos pensando en la teología como un producto eminentemente cristiano, ¿verdad? Porque en realidad va mucho más allá. De hecho, recordemos, ya solo para hablar de nuestra civilización, recordemos que ya en la Grecia antigua se cultivó la teología. Ciertamente era una teología natural, como se le suele denominar, ¿verdad? Una teología natural. De hecho, los griegos no solo cultivaron la cosmogonía, sino también la teogonía, ¿sí? Es decir, la cosmogonía como el discurso que tiene que ver con los inicios y los orígenes, digamos, del universo y del mundo, sino también la teogonía, que es el discurso que se encargaba, pues, de responder a las preguntas sobre los orígenes de los dioses, ¿verdad? Entonces, se trataba definitivamente de una teología natural. Los griegos no conocieron la idea de una revelación especial, una revelación de Dios escrita, en fin, todo ese tipo de cosas vinieron mucho tiempo después. Pero eso no significa que los griegos no hayan desarrollado un discurso teológico, porque, como ya dije, sí, hubo realmente una teología natural en el pensamiento griego, es decir, 6 siglos antes del aparecimiento del cristianismo, por lo menos, ¿no? Ya no hablemos, digamos, de otras culturas como la India, la China, en fin, etcétera. Pero volviendo estrictamente a Augusto Comte, recordemos que él divide el estado, digamos, teológico en 3 momentos que ya hemos mencionado con otras palabras en los minutos anteriores: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo, ¿verdad? El fetichismo, como ya dijimos, pues era una concepción mágica del mundo, ¿no? El politeísmo, pues era la creencia en infinidad de voluntades sobrenaturales o dioses que gobernaban el universo, y finalmente el monoteísmo, es decir, un solo Dios, que incluso se decía y se dice era capaz de tener relaciones personales con los seres humanos. Pero dentro de esos 3 momentos del estado teológico del pensamiento, Augusto Comte privilegia uno, que no es el fetichismo y tampoco el monoteísmo. Para él, la edad de oro del pensamiento teológico fue precisamente el politeísmo. El fetichismo no, por haber sido mágico y haberle dado importancia a otras cualidades, digamos, humanas, pero no al pensamiento, no a la capacidad racional. Es decir, el fetichismo realmente se fundamentó en otras capacidades que los hombres tenemos, como las pasiones, por ejemplo, y los sentimientos. Y el monoteísmo, pues, lo consideraba realmente una especie de degeneración, puesto que ya albergaba en sí mismo, ¿eh?
la semilla del estado metafísico del pensamiento. Entonces, para él, lo mejor realmente del estado teológico lo constituyó el politeísmo. Esa es la edad de oro, esa es la cima, digamos, del pensamiento eh, teológico, ¿no? En la primera etapa de la vida de la humanidad. En el discurso, que es, insisto, la edición que ustedes están leyendo en la página número 8, dice, hablando precisamente del politeísmo, dice, confundido con excesiva frecuencia por los modernos con el estado precedente, ¿verdad? El espíritu teológico representa netamente la libre preponderancia especulativa de la imaginación, mientras que hasta entonces habían prevalecido sobre todo el instinto y el sentimiento en las teorías humanas. No hay que confundir entonces, dice Augusto Comte, el politeísmo con el fetichismo, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Porque durante el fetichismo, pues había prevalecido, por un lado, el instinto y por otro lado, el sentimiento. Es decir, que no había un verdadero uso de la capacidad racional, digamos, del hombre, del esfuerzo, digamos, humano por descubrir, por preguntar, por investigar, ¿verdad? Es decir, simplemente amarrado al instinto y al sentimiento, pues el hombre más primitivo y más antiguo cayó en el fetichismo. El politeísmo, entonces, dice Augusto Comte, representó y fue en ese momento una manifestación de la libre preponderancia especulativa de la imaginación, ¿verdad? Es decir, los hombres definitivamente comenzaron con el Estado y en el Estado politeísta a emplear definitivamente esa capacidad investigativa, a darle mayor importancia a la capacidad investigativa. Y entonces, de algún modo, él va a considerar, pues, que debido a esto, la etapa del pensamiento teológico fue mucho más importante para el aparecimiento del estado positivo del pensamiento que el estado metafísico, ¿verdad? Eso lo va a reafirmar de una manera muy clara. Entonces, en la misma página número 8 que acabamos de citar, Augusto Comte dice lo siguiente. Durante esta fase característica, mal apreciada hoy, es donde hay que estudiar principalmente el espíritu teológico, que se desenvuelve en ella con una plenitud y una homogeneidad ulteriormente imposible. Ese tiempo es, en todos aspectos, el de su mayor ascendiente, a la vez mental y social. Es decir, que lo que realmente salva, digámoslo así, el estado teológico del pensamiento es precisamente el que el politeísmo, ¿verdad?, haya conducido definitivamente a un, como dijéramos, a un surgimiento y a un crecimiento de la capacidad racional, digamos, de los seres
humanos, ¿no? Y esto, produjo, según Augusto Comte, una elevación, sí, un progreso, vaya, para emplear el lenguaje del momento, el lenguaje comtiano, un progreso a nivel de la mente humana y a nivel de la sociedad humana también. Y es que lo que Comte está recalcando, digamos, en el estado teológico y concretamente en el politeísmo, es precisamente la importancia que va a tener la hipótesis en el pensamiento positivo o en el pensamiento científico. Digamos, proponer definitivamente que hay una infinidad de dioses, que ya no hay, digamos, qué sé yo, un mundo animado, un mundo donde las cosas se mueven porque hay espíritus dentro de ellos, hay ánimas dentro de ellos, y recurrir, digamos, a la magia para, qué sé yo, aplacar lo malo de los acontecimientos, o los sacrificios, digamos, de gratitud para agradecer los momentos buenos, digamos, de los acontecimientos. Bueno, eso, al ser abandonado, hizo que los seres humanos comenzaran a proponer otra cosa. Es decir, a esto le llamamos simple y sencillamente la hipótesis. Y este es un tema que hasta el día de hoy sigue siendo de gran importancia a nivel epistemológico, como ustedes lo saben, ¿verdad? Si la gran discusión realmente, tanto entre científicos como entre filósofos de la ciencia, es qué es lo más importante, si la observación, la experimentación o la teoría, o sea, lo hipotético, ¿verdad? Eh, Según el pensamiento comtiano, la hipótesis no se descarta realmente en el contexto de la ciencia. Y él reconoce precisamente que fue en ese momento del politeísmo en el cual la capacidad racional e intelectual de los hombres comenzó realmente a proponer hipótesis que probablemente contribuirían a entender y a comprender lo que ocurría, digamos, en el universo. Hay que decir, por aparte aquí, tal vez entre paréntesis, pero no menos importante, que esto es precisamente lo que diferencia, digamos, en gran medida al pensamiento positivista de Augusto Comte del empirismo clásico tradicional. Hay que recordar que el empirismo realmente no recurrió jamás a la hipótesis, nunca. Si lo hipotético estaba rotundamente fuera, digamos, del pensamiento, y está totalmente fuera del pensamiento empirista de Locke y de Hume. Para estos dos, simple y sencillamente, la observación era definitivamente lo más importante, ¿verdad? De hecho, hay que recordar que Hume despreció y rebajó la idea de la causa y el efecto. Es decir, si tan solo hubiera conservado, digamos, aquello, probablemente el empirismo se hubiera salvado, digamos, entre comillas, pero el hecho, digamos, de no haberlo hecho, sino quedarse única y exclusivamente con los hechos desnudos tal cuales, diferencia enormemente, insisto, a la propuesta positivista de Augusto Comte, quien acepta perfectamente lo hipotético y le da su importancia en el proceso, digamos, de tratar de describir lo que ocurre precisamente en el universo. Bien, para ir terminando la exposición el día de hoy, en el discurso, página 9, Comte, digamos, afirma que por el contrario, en la tercera fase teológica, el monoteísmo propiamente dicho comienza
la inevitable decadencia de la filosofía inicial, que conservando mucho tiempo una gran influencia social, sin embargo, más real que aparente, sufre desde entonces un rápido decrecimiento intelectual por una consecuencia espontánea de esta simplificación característica en que la razón viene a restringir cada vez más el dominio anterior de la imaginación. Entonces, ya dijimos que Augusto Comte realmente demerita rotundamente el momento fetichista, pero también le resta mérito al monoteísmo, ¿verdad? Porque lo que vino a ser el monoteísmo, dice Augusto Comte, es simple y sencillamente a restringir, a evitar, ¿verdad? El dominio que había comenzado a tener antes la imaginación, ¿verdad? Es decir, por imaginación, insisto, Augusto Comte pues se refiere fundamentalmente a la capacidad intelectual del ser humano, en este caso de adelantar probables hipótesis para tratar, digamos, de entender y de describir los acontecimientos del universo. Entonces, no hemos respondido todavía a la pregunta de si realmente Comte tiene una actitud de rechazo absoluto, digamos, hacia la teología gracias a la ciencia, ¿no? O si la ciencia, digamos, ha matado rotundamente a la teología. Lo que tenemos hasta este momento son ciertas señales, ¿verdad? Ciertas señales en las cuales pues podemos realmente confiar e inferir de ahí que Augusto Comte, por el contrario, tenía realmente un cierto aprecio por el estado teológico del pensamiento, por haber hecho surgir, digamos, la capacidad hipotética en los seres humanos tan importante posteriormente en el estado científico del pensamiento. Bueno, necesitamos todavía avanzar un poco más en este asunto de la teología, porque obviamente la teología ya no era lo mismo, digamos, en el estado teológico del pensamiento que cuando Comte estaba viviendo, y no es lo mismo el día de hoy tampoco, ¿verdad? Entonces, nos resta un buen tramo, un buen camino que recorrer en el abordaje de este asunto que me parece a mí, pues, de cierta relevancia.